Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del segundo tema de nuestro octavo bloque, la revolución industrial en España del siglo XIX, el sistema de comunicaciones, el ferrocarril, proteccionismo y librecambismo, la aparición de la banca moderna. Como sabemos, la España del siglo XIX era una sociedad fundamentalmente agraria, en la cual la inmensa mayoría de la población se dedicaba a las tareas del campo, la agricultura y la ganadería. Y esto estaba haciendo que progresivamente fuera quedando atrás respecto a otros países europeos, fundamentalmente porque las técnicas agrarias que estos empleaban no estaban al nivel de las nuevas innovaciones que se estaban produciendo, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania o en Francia, incluso cada vez más en los Estados Unidos, introduciendo mejoras técnicas, introduciendo, por ejemplo, las máquinas de vapor, los primeros antepasados de los tractores, etcétera. En España la agricultura era muy tradicional, con grandes problemas de comunicación entre unas zonas y otras, lo que obligaba a un mercado interior y impedía un desarrollo de la industria en base a los beneficios obtenidos de la agricultura, a la reinversión de capitales de los grandes propietarios, etc. Esto se ve claramente en un retraso respecto a Europa. Por ejemplo, uno de los grandes indicativos es el consumo de carbón, que es la gran fuente de energía de esta primera revolución industrial para todas las máquinas de vapor, los ferrocarriles, los barcos, los primeros tractores, etc. Con lo cual vemos que España está muy detrás. También se puede ver con las redes de ferrocarril y cómo la mayor densidad de estas se encuentra en los países primeramente industrializados, fundamentalmente Inglaterra, como después se vaya expandiendo toda Gran Bretaña, los países del norte como Holanda, Alemania, el norte de Francia, etcétera, y solo posteriormente, en torno a los 80, se irá creando una red más estable por el resto del continente europeo. Todo ello hace que los países de la periferia europea dependan cada vez más de los países originariamente industrializados, pues de ellos proceden los capitales, las patentes, los nuevos inventos, en muchos casos también las máquinas en sí mismas que se compran. España, por ejemplo, se convierte en un exportador de materias primas e importador de maquinaria, haciendo que en todo momento quede a la zaga de los países europeos. Es aquí donde se cumple más que nunca la cita de Terry Pratchett que dice que los reyes y señores vienen y van sin dejar más que estatuas en el desierto, pero un puñado de jóvenes en un taller puede cambiar el mundo. Esto, por lo tanto, lleva a una situación económica desfavorable respecto a los países más avanzados. La agricultura estaba basada en grandes latifundios con una serie de propietarios que, como hemos visto, no obtenían todo el beneficio posible de estas tierras, grandes cantidades de jornaleros, es decir, de campesinos en una situación muy precaria, pocos rendimientos por la escasa implantación de las nuevas tecnologías y de los últimos adelantos. Esto lleva a la necesidad de desarrollar la industria, el comercio y las comunicaciones en España. No había un tejido industrial sólido, el comercio era inadecuado, no existía un comercio interior cohesionado que permitiera una actividad económica adecuada y las comunicaciones relacionadas con este comercio eran muy deficientes, muy dependientes del relieve, etc. El crecimiento industrial español, por lo tanto, va a ser lento comparado con otros países, va a ser tardío, es decir, va a empezar más tarde que en otros. El despliegue de la industria en España va a ser fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo XIX, mientras que en Reino Unido ya está comenzando su revolución agrícola en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX comienza una implantación industrial. Hay una gran dependencia del sector agrario, que además, como hemos dicho, es muy tradicional, no tiene las innovaciones necesarias para impulsar la industria, no hay el capital suficiente, pues en España carecemos de una burguesía industrial dispuesta a invertir capitales en fábricas, sino que, como hemos visto, cuando los grupos sociales privilegiados se enriquecían, preferían comprar tierras, a menudo comprar títulos nobiliarios, si es que no eran nobles ya, y dedicarse a ser rentistas, a vivir de las rentas sin reinvertir este dinero en actividades productivas. Tampoco
teníamos una iniciativa emprendedora, como la llamaríamos hoy en día, que impulsase a las personas a crear nuevas industrias. Además, este crecimiento va a ser muy desigual, pues va a estar localizado en unos puntos muy concretos, fundamentalmente en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en algunas zonas de Asturias y Andalucía, mientras que el resto de España va a estar prácticamente sin industrializar. Todo ello lleva a un atraso respecto a la Europa desarrollada, fundamentalmente Gran Bretaña, la gran potencia económica de este momento, y cada vez más Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, etc. La tardanza en el despegue industrial de España va a tener una serie de causas en las cuales se ve muy claramente la importancia de la geografía en la historia. Por ejemplo, por el papel predominante que tuvo el relieve físico en el desarrollo económico. España, como sabemos, tiene una serie de formaciones de relieve periféricas que aíslan el interior peninsular de las zonas periféricas. Las zonas periféricas, la vertiente cantábrica y la vertiente levantina, van a ser las más activas económicamente, pero van a estar muy difícilmente conectadas, sobre todo con las dos submesetas, sur y norte, por que tenían que cruzar las grandes cordilleras y atravesar unos espacios muy amplios con un relieve muy accidentado. Igualmente, la distribución del relieve español en una serie de sierras prácticamente paralelas que van de oeste a este hace que las comunicaciones norte-sur sean muy difíciles. Con lo cual, integrar, por ejemplo, ciudades importantes del sur, como podrían ser Málaga, Cádiz, Sevilla, con las industriales ciudades del norte, que es además donde se localizaban los principales puertos comerciales, como Bilbao, eh, va a ser muy difícil. Y todo ello, por supuesto, respecto a la comunicación con Madrid. Además, van a existir una serie de condicionamientos sociales y políticos, como es la existencia de medidas proteccionistas para evitar la competencia extranjera o una falta de estabilidad política y social adecuada hasta bien entrado el siglo XIX para que se desarrolle todo esto. En primer lugar, como hemos dicho, haría falta una reforma agraria, es decir, una serie de cambios en el espacio rural que permitan aumentar los beneficios, mejorar la productividad, crear una serie de propietarios medios capaces de tener iniciativa, etc. No hay excedentes suficientes para que puedan venderse y se consigan grandes beneficios. La demanda tampoco es adecuada, pues el bajo nivel adquisitivo de la población hace que no pudieran comprar muchos productos agrarios, por lo tanto tampoco resultaba interesante investigar para mejorarlos y no habrá, por lo tanto, una transferencia de mano de obra adecuada, es decir, un éxodo rural, un flujo de personas del campo a la ciudad que está en la base del crecimiento urbano y del desarrollo de la industria. Dado que en España la población que vivía en el campo se dedicaba a trabajar ese campo, a que la producción no era suficiente para prescindir de grandes cantidades de mano de obra, no se mecanizaría, no se mejorarían los sistemas de rotación de cultivos, etc. La gente sigue atada al campo. El bajo nivel de vida igualmente no favorece la creación de nuevos trabajos y ata cada vez más a la tierra. Además va a haber, para intentar solucionar los problemas españoles, medidas proteccionistas, es decir, la creación de aranceles, impuestos establecidos a los productos que proceden del exterior, con el objetivo de proteger la industria nacional. Esto va a tener una serie de ventajas en el hecho de que no pueden competir los productos extranjeros, pues se quedan artificialmente más caros, pero por otra parte no impulsa a la industria nacional a invertir dinero y hacerse cada vez más competitiva, más innovadora, porque no tienen una competencia exterior. No va a haber una inversión de capitales suficientes, va a haber una dependencia financiera y técnica del exterior. Pese a todo esto, pues como no se invierte, como no se compite, no se adelanta.
de forma que siempre vamos a ir atrasados respecto a Europa y todas las novedades y todas las grandes inversiones y los grandes inventos van a llegar de los países europeos o americanos. Y todo ello en general relacionado con un gran atraso tecnológico. Además, va a haber dificultad para las comunicaciones, como hemos dicho, el transporte va a ser costoso, va a ser lento, va a ser difícil por la falta de una red cohesionada, por la existencia de un relieve poco favorable, que también dificultaba incluso el relieve por mar, el transporte por mar, a pesar de ser la mayor parte de España una península y por lo tanto con una amplísima línea costera. Es una costa muy rectilínea, una forma maciza con montañas cercanas al mar, que evita la existencia de grandes rías y grandes entradas del mar que permitan hacer puertos de mercancías, salvo en la zona norte, fundamentalmente en Galicia. El transporte era caro y no existe por todo ello un mercado común articulado, es decir, no existía una conexión entre los diferentes territorios españoles que fomentara la compraventa de productos dentro del propio territorio nacional. No va a haber tampoco una cantidad adecuada de profesionales especializados, de grupos técnicos y científicos capaces de mejorar el tejido industrial español. Va a haber una gran inestabilidad política y social, como hemos dicho, con los sucesivos pronunciamientos, revueltas, guerras carlistas, etc. Y va a afectar además la pérdida de las colonias, que supone una gravísima pérdida de mercados, en primer lugar. Recordad que España se dedicaba a vender productos manufacturados a América, que solamente podía comerciar con España legalmente, hasta la apertura comercial y los tratados de libertad comercial que se harían posteriormente, y también supone la pérdida de una gran fuente de materias primas, como por ejemplo de algodón para la industria textil. La industria textil precisamente va a ser el primero de los sectores que se desarrolle. Tenía una gran tradición en Cataluña desde sus orígenes, primero con industria lanera, después algodonera, pero la pérdida de las colonias americanas le obligará a importar sus productos del exterior. Sufrirá un proceso de renovación forzosa, es decir, tiene que innovar si no quiere quedarse totalmente fuera del panorama internacional, pero va a saber adaptarse muy bien y de hecho Cataluña se va a convertir en la región más industrializada de España, en muchos casos equiparable a otros países europeos. Va a ser el primer lugar en el que se introduzcan las máquinas, por ejemplo las hiladoras como la Mule Jenny, que permitía un trabajo automático mucho más rápido, con mucha menos población, muchos menos trabajadores, y por lo tanto más eficaz, más rentable para los trabajadores. Y se introducirían en la fábrica de Bonaplata, el gran centro innovador de Barcelona, de Cataluña y en realidad de toda España, que serían los primeros en introducir igualmente las fábricas de las máquinas de vapor. Todo esto, sin embargo, crearía grandes problemas por el rechazo de parte de los trabajadores a este nuevo modelo de empresa. Vemos aquí los sistemas automatizados que con muy poca cantidad de trabajadores se puede mover a través, en este caso, del carbón y un sistema de engranajes y poleas que mueve las máquinas, poner en marcha todos estos aparatos. Vemos los hilados automáticos, las conocidas como self-actinas, el inglés self-acting, que de hecho serán el objeto de grandes odios por parte de la población y de movimientos que en el resto de Europa se caracterizan como luditas, es decir, de ataques directos contra las máquinas por parte de los trabajadores, pues consideraban que los nuevos aparatos les robaban el trabajo. Pues efectivamente el trabajo que antes realizaban decenas de trabajadores ahora lo puede hacer una sola persona ayudada por máquinas. Esto hará que la fábrica de Bonaplata que hemos mencionado acabe ardiendo a mitad del siglo XIX. Igualmente se crearán las primeras asociaciones obreras que llevarán a cabo huelgas como la de 1855 para pedir
En primer lugar, el derecho de asociación, que estas asociaciones fueran legales, y en segundo lugar, derechos laborales para mejorar sus circunstancias. En Cataluña igualmente tenemos la Sociedad de Tejedores de Algodón, que se considera la primera organización sindical o presindical anterior a los sindicatos, que será la que de hecho consigue que se apruebe la ley de asociaciones para crear nuevos sindicatos y asociaciones obreras. Por lo tanto, la industria textil centrada en Cataluña desde principios del siglo XIX, pues sabemos que tiene antecedentes muy antiguos, permite la existencia y se ve a su vez favorecida por la existencia de una burguesía empresarial. La burguesía catalana va a ser la más innovadora, la más industrial de España, y además por el proteccionismo. Las medidas proteccionistas que hemos dicho que se establecieron permitían a Cataluña ejercer su actividad industrial sin tener que enfrentarse a la competencia extranjera, sobre todo a la competencia de los ingleses, que van a ser los grandes rivales en cuanto a la producción de tejidos. Va a ser una empresa fundamentalmente algodonera, llevada a cabo en empresas de tamaño pequeño o mediano, que por lo tanto eran poco competitivas en el exterior. No podían competir con los grandes emporios algodoneros que se daban, por ejemplo, en Reino Unido. Se introduce en los años 30 la máquina de vapor en la fábrica de Bonaplata de Barcelona y las máquinas de hilar, las selfactinas, en el 44. En el 55 se llevará a cabo la huelga general de la Sociedad de Tejedores de Barcelona para pedir el derecho de asociación obrera por la defensa de sus intereses. La industria metalúrgica, especialmente la siderurgia para la elaboración de acero, va a ser otro de los barcos insignia de la industrialización. Al fin y al cabo, las máquinas, los ferrocarriles, los barcos se construían de acero y por lo tanto su producción va a ser fundamental para el desarrollo. En España también va a tener lugar, primero comenzará en Málaga con la Sociedad Constancia, que será realmente la primera fábrica siderúrgica y una de las primeras fábricas modernas de España, pero pronto se trasladará al norte, primero a Asturias, donde se encontraban las minas de carbón, y después fundamentalmente a Vizcaya, donde los altos hornos de Vizcaya van a ser el motor industrial de España durante muchísimo tiempo, hasta la actualidad realmente. La actividad siderúrgica necesita carbón y necesita hierro. El hierro en las minas era relativamente abundante y era una materia prima con la que contábamos, y si bien España tenía carbón, el que tenía era de mala calidad. No era suficientemente energético y por lo tanto va a verse obligado bien a elaborar un producto de menor calidad o con mayores costes, porque requiere mayor carbón, o a importar sobre todo carbón británico que tenía la calidad adecuada para estas nuevas máquinas. La siderurgia va a emplearse sobre todo en la fabricación de maquinaria, en la fabricación de transportes o, por ejemplo, la fabricación naval, como vemos en la maquinista terrestre y marítima, que consiste en la elaboración de todos estos nuevos artefactos, de forma que la producción de acero va a ir claramente vinculada al resto de producciones empresariales españolas. En el norte se van a crear unos potentes astilleros, es decir, fabricación naval, y de hecho es en esta zona en la cual se van a ir estableciendo los grandes puertos comerciales, pues como hemos visto, el carbón tenía que ser importado y a menudo los productos eran exportados a su vez. Y va a crear unos grandes ejes comerciales, siendo los puertos del norte del País Vasco y de Asturias los más importantes de España, y concretamente el eje con Reino Unido, Bilbao-Cardiff, con Gales, que convierte en una de las principales arterias comerciales de España en el siglo XIX. Vemos cómo la producción siderúrgica va a ir creciendo en todos los territorios, pero especialmente en Vizcaya, que rápidamente se convierte en la cabeza de la industria pesada. Por ello, en España abundaba el hierro, pero escaseaba el carbón, especialmente el carbón de calidad, que a menudo va a tener que importarse, sobre todo de Reino Unido. La demanda va a ser escasa, pues como hemos visto, la siderurgia es el motor de la industrialización, pero en España no había mucha industrialización, con lo cual no va a tener un desarrollo tan grande como en otros países.
comenzará en Andalucía, sobre todo en Málaga, después se irá a Asturias, donde las minas de carbón suponían un gran impulso y una gran ventaja, y después posteriormente a Vizcaya. Se establecerá el eje Bilbao-Cádiz para el comercio con Reino Unido. Y los grandes objetivos serán la construcción naval y la maquinaria naval, entre otras cosas para recuperar la flota que España prácticamente había perdido en este momento. Estará vinculado también a la producción del ferrocarril, otro gran avance y uno de los grandes símbolos de la industrialización en España. La producción minera, para la obtención de materiales y la producción de energía, es igualmente fundamental, bien el hierro para la siderurgia, bien el carbón para esta misma empresa o para mover las máquinas de vapor o las propias locomotoras y los barcos de vapor, va a tener una grandísima importancia. Va a establecerse igualmente en Andalucía, las famosas minas de Río Tinto en Huelva, pero sobre todo van a tener una importancia fundamental prácticamente hasta la actualidad, las grandes minas de carbón en Asturias. Se obtiene hierro, cobre, mercurio. Hacía falta capital, pues como hemos visto no había una burguesía dispuesta a invertir en este tipo de procesos. Para ello se establece en 1868 la Ley de Minas, una ley más aperturista hacia el exterior, más librecambista, más partidaria del comercio libre con otros países, que potencia la creación de compañías extranjeras, es decir, la llegada de dinero procedente del extranjero, de los ingleses, los belgas, los alemanes, los franceses, que establecen aquí sus compañías mineras, explotan los productos españoles y luego los exportan. Pues la parte negativa de este proceso es que esta producción no redundaba en España, sino que era vendida al exterior. Precisamente por ello no hubo una industria transformadora suficiente. Es decir, dado que el mineral no se quedaba en España, salvo la siderurgia, no se desarrollaron prácticamente industrias metalúrgicas de importancia. Pero sí que fue una fuente de ingresos gracias a los trabajadores de las minas y sobre todo a la llegada de capitales y las posibilidades de invertir, comprar acciones, etcétera, en todas estas compañías. Finalmente, hay otras industrias destacadas que van a ser sobre todo la industria de la alimentación y en gran medida la industria vitovinícola, es decir, destinada al vino y a los licores, que va a ganar una gran importancia sobre todo para la exportación. Como es el caso del vino de Jerez, por ejemplo, que ganó mucha fama en Inglaterra, y de hecho ganó su propia denominación sherry, derivada de la propia palabra, con variedades como el famoso amontillado, del cual habla Edgar Allan Poe en uno de sus relatos, que realmente es una derivación de este tipo de vinos y consecuencia de la exportación de los mismos. Incluso las industrias más tradicionales van a sufrir algunos cambios, como es el caso de la industria harinera, por ejemplo, que va a ir progresivamente incorporando máquinas, por ejemplo, para moler el trigo y hacer harina. Aunque en muchos casos se van a mantener los métodos más tradicionales. Estas innovaciones van a requerir una dependencia de las nuevas fuentes de energía, fundamentalmente del carbón, que como ya hemos dicho tenía que bien extraerse de las minas, sobre todo del norte, o cada vez más importarse. Por lo tanto, el carbón, el gran motor literalmente de la industrialización, existía en España, pero era escaso, difícil de obtener y de mala calidad, con lo cual no era suficientemente productivo, no hacía un combustible adecuado para mover las máquinas y tenía que ser cada vez más importado. Irá creciendo el consumo de carbón, porque el consumo de energía se multiplica a medida que se multiplica el número de máquinas y el uso cada vez más intensivo que se les da, pero en todo momento se seguirán utilizando las fuentes de energía y de tracción tradicionales, fundamentalmente los animales, para mover máquinas o para mover vehículos, el agua, el viento y el mismo trabajo humano. La industria alimentaria va a tener igualmente una importancia, sobre todo local, en el caso de la industria de la harina o del aceite, pero destacará la industria de vinos y licores, que tendrá una gran importancia exportadora. El transporte va a permitir vertebrar
la revolución industrial en España. Como hemos visto, uno de los grandes retos va a ser intentar conectar los diferentes territorios de manera adecuada para que las comunicaciones permitan tomar unas decisiones basadas en hechos reales y actualizados, para que el transporte de pasajeros y de mercancías sea adecuado, para que se abaraten los costes de los productos, porque si no, simplemente el llevarlos al mercado para venderlos o el adquirir las materias primas necesarias encarece enormemente y ralentiza tremendamente el proceso productivo. Se desarrollarán los sistemas de diligencias, por ejemplo, que intentaban crear unos modelos de transporte rápidos y eficaces, aunque no dejaba de ser un método tradicional de tracción animal, pero por la mejora de la red de caminos y de carreteras, incluso estos medios más tradicionales van a conseguir acelerar los sistemas de transporte. Del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, vemos cómo se divide a menos de un tercio el tiempo que se tardaba en recorrer algunas de las rutas principales. Pero, por supuesto, la gran innovación en los transportes va a ser el uso de máquinas de vapor, fundamentalmente los ferrocarriles, pero también otros intentos como el Locomóvil Castilla, que cruzó de Valladolid a Madrid, el primer vehículo en hacerlo en 20 días, que es un antepasado de los automóviles y sobre todo de los primeros tractores que se harán a vapor. Aunque, como decimos, el gran representante de todo esto será el ferrocarril. El transporte naval va a ganar muchísima importancia, bien empleando métodos tradicionales pero mejorados, como es el uso de los clíperes, unos barcos muy rápidos de casco estrecho que permitían aligerar enormemente los viajes por mar, o bien incorporando nuevas técnicas como serían los vehículos a vapor, que se vieron como el futuro del transporte marítimo y llevaron de hecho algunas más atrevidas invenciones como el cavador anfibio del siglo XIX, que intentaba ser un vehículo para todos los terrenos. Excepcionalidades aparte, el transporte marítimo efectivamente se desarrolló y los barcos de vapor fueron una realidad, pero España tuvo que hacer frente a la inexistencia de grandes puertos, salvo algunos enclaves en el norte, y sobre todo a la total carencia de ríos navegables para barcos de un calado adecuado, que no permitió un sistema de navegación interna o de vertebración mediante canales como el que tenía, por ejemplo, Reino Unido, que ayudaría enormemente a esta producción y distribución de los productos industriales. El único tramo adecuado para la navegación sería el del Guadalquivir, al final, convirtiendo el puerto de Sevilla en uno de los más importantes de España. Por todo ello, el transporte se ve afectado por la existencia de un relieve periférico que dificulta la conexión con el interior y la carencia de ríos navegables capaces de vertebrar el territorio. Por ello, no hay un mercado interior cohesionado, no hay una conexión adecuada entre los distintos territorios, lo que obliga a construir y mejorar los caminos y las carreteras para tratar de agilizar los transportes, abaratar los costes, hacerlos más cómodos, más seguros, etc. Se crearon sistemas de diligencias y de postas para transmitir personas, mercancías y también correo, mejorando las comunicaciones. Se desarrollará el ferrocarril, que buscaba ser un impulso económico, pues obligaba a producir acero y a extraer carbón, aunque al final será gestionado en gran medida por compañías extranjeras que comprarán a su vez los productos en el exterior, por lo tanto no impulsó la economía nacional tanto como se esperaba. Además, requerirá una serie de leyes que se vayan haciendo que posibiliten y faciliten el desarrollo del ferrocarril, pues al ser algo tan novedoso, tan totalmente cambiante respecto al mundo que conocían, que requiere su propio marco legal. El transporte marítimo va a crecer, será la gran forma de transporte de mercancías, sobre todo a larga distancia, mediante los barcos de vapor y los veleros cada vez más rápidos, como los clipper, y la reforma de los puertos para hacer frente a las nuevas necesidades.
El ferrocarril va a ser, por supuesto, el gran adelanto de este tiempo, el gran símbolo de la industrialización, y va a estar inaugurado con la línea Barcelona-Mataró de 1848, que vemos aquí, con una inauguración por todo lo alto, como un acto de Estado, pues lo era al fin y al cabo, y se eligió precisamente esta zona por ser una de las económicamente más activas de España. Después tendríamos en Aranjuez y después también buscando la actividad económica Gijón-Langreo a mitad del siglo, en el 52. Estos van a ayudar a vertebrar España, a acelerar inmensamente las comunicaciones, a abaratar los costes de transporte, etcétera, pero como decimos estarán en manos de compañías extranjeras que no potencian la producción y el consumo de productos españoles hasta tal punto como podría haber sido deseable. Poco a poco se van a ir creando diferentes líneas de ferrocarril, desde las primeras, creando una red radial, es decir, como los radios de una rueda que van saliendo de Madrid hacia la periferia. Pues muy acorde con las ideas decimonónicas, se busca potenciar la centralización, radicando en Madrid todo el, todo el poder político, económico, social, etc. Por lo tanto, este es el origen de una red radial de comunicaciones que seguimos teniendo hoy en día, que favorece la comunicación de las zonas exteriores con Madrid, por ejemplo, las zonas industriales ya comentadas de Levante, especialmente en Cataluña, y de la cordillera cantábrica, especialmente en el País Vasco, en la vertiente cantábrica, así como de algunos puntos en Andalucía. Todo ello con la capital de España, que se convierte en el gran centro, además de político, financiero, económico, comercial, etc. Pero dificulta enormemente las comunicaciones internas de España, que para vertebrar adecuadamente y favorecer una mayor distribución no tiene unas posibilidades de viajar fácilmente entre unos puntos y otros de la periferia, si no es pasando por Madrid. Por lo tanto, el ferrocarril desde sus orígenes en Barcelona-Mataró, después Madrid y Aranjuez, en este caso no tanto por motivos industriales, sino por motivos políticos, la capital y uno de los reales sitios, Aranjuez, donde se localiza el Palacio Real, y Gijón-Langreo en el 52. La Ley General de Ferrocarriles ofrece el marco legal que hemos dicho que se necesitaba para la implantación de este nuevo método de transporte, porque permite y fomenta la existencia de compañías privadas que construyan estos ferrocarriles y que los exploten, llevándose por lo tanto los beneficios. Es decir, proporcionan ferrocarriles a España, pero no benefician tanto a la economía española, pues compran los productos en el exterior y el capital va para empresas extranjeras. Se crearán distintas formas de sufragar los gastos que implica la construcción del ferrocarril, pues requiere una inversión muy elevada. Se invertirá el dinero de las desamortizaciones y sobre todo capital extranjero, obviamente en gran medida de franceses y belgas, potenciado por la ley de bancos y de sociedades de crédito, que además permitirá la creación de bancos privados dedicados en gran medida a invertir en este tipo de proyectos. Habrá un enorme crecimiento de la red ferroviaria en muy poco tiempo, estableciendo una red radial, es decir, como los radios de una rueda, centrada toda ella en Madrid y partiendo hacia los diferentes puntos de la periferia. Sin embargo, con la crisis de 1866, una crisis financiera que comenzará en Reino Unido, el gran centro económico del momento, y afectará a todos los países, quedará paralizado y se detendrá la producción de ferrocarril prácticamente durante el resto del siglo. Esto permite reducir los costes, aumentar la velocidad de los transportes, pero no es una solución absoluta a los problemas de España. Para empezar, el ancho de vía va a ser diferente al del resto de Europa. Por lo tanto, no se podía conectar directamente. Las personas que viajasen en ferrocarril tenían que desmontarse de los trenes españoles y montarse en los trenes franceses en la frontera o al revés.
Y lo mismo con las mercancías, lo cual dificultaba mucho el transporte, pero potenciaba este aislamiento político y económico que España nunca va a abandonar del todo. La red radial crea problemas para la comunicación interna, es decir, de unos puntos de la periferia con otros, como ya hemos comentado, y el hecho de que el capital llegara del exterior no estimula la economía nacional, que se ve obligada a ver cómo dinero extranjero con productos extranjeros construyen el ferrocarril en España. Esto es una parte importante del debate entre los proteccionistas y los librecambistas. El proteccionismo es la medida legal y la mentalidad económica que había prevalecido en España durante todo este tiempo, basada en proteger la industria española, creando grandes aranceles, grandes impuestos que encarezcan enormemente el precio de los productos extranjeros, mientras que cada vez más se van a ir desarrollando las ideas del liberalismo político, origen del capitalismo, desde las ideas de Adam Smith en el siglo XVIII, la no intervención del Estado, etc., el librecambismo, que consiste en que el Estado intervenga lo menos posible en economía, incluyendo eh, en el establecimiento, más bien en el no establecimiento de impuestos a los productos del exterior, lo cual obligaría a las empresas a competir unas con otras, por lo tanto fomentaría la innovación, fomentaría el desarrollo de nuevos productos, la inversión, etc. Pero esto va a ser una medida muy discutida, pues como vemos en esta imagen, la industria española, a medida que van llegando los grandes empresarios extranjeros, queda totalmente desprotegida. Por eso España librecambista, mostrando una situación de miseria y de falta de empleo, incapacidad de competir con las grandes fortunas y los grandes productos industriales que llegarían del exterior. Sin embargo, el signo de los tiempos va a ser aligerar estas medidas y sobre todo durante el sexenio democrático y en general durante todos los gobiernos progresistas se va a aligerar el librecambismo hasta que con el ministro Laureano Figuerola se crea un arancel en 1869 que es el más bajo del siglo realmente, el momento más librecambista de todos. Por ello, eh, en cuanto a las medidas comerciales hay que hacer frente a un mercado inconexo, es decir, mal conectado de unos territorios con otros y heterogéneo, con grandes dificultades y grandes variaciones, pues, por ejemplo, perviven elementos del antiguo régimen, como los fueros, progresivamente se irán eliminando, las leyes y los privilegios específicos de los distintos territorios y los distintos grupos de personas, como el ejército o la iglesia, los mayorazgos de la nobleza, que se irán, como vemos, eliminando hasta los años 30, la existencia de tierras en manos muertas, los grandes latifundios e incluso diferentes pesos y medidas, diferentes formas de medir desde la tierra hasta los productos e incluso diferentes unidades monetarias, diferentes formas de medir. Por ejemplo, está apareciendo la peseta, que es una forma de medida catalana, pero se empleaba de forma muy generalizada el real y otras unidades monetarias, con lo cual comerciar con unos territorios con otros era bastante complicado. El comercio exterior va a centrarse sobre todo en las grandes potencias económicas del momento, que serán Gran Bretaña y Francia. A ellos nos vamos convirtiendo en un sistema prácticamente colonial. Exportamos materias primas e importamos productos manufacturados, que es exactamente lo contrario de lo que nosotros hacíamos con América. Dado que la industria española estaba mucho más atrasada, lo que se hace es vender estos productos, estos materias primas, estos bienes que se extraen, por ejemplo, los productos agrícolas y ganaderos, los productos minerales como el hierro, se venden y a cambio se reciben, se compran productos industriales ya elaborados, manufacturas. Esto crea un gran déficit, pues los productos industriales son más caros que las materias primas, con lo cual acabamos gastando más de lo que tenemos, que es la definición de déficit, lo cual es un grave problema para el Estado que se va a intentar solucionar. El intento de solucionar este déficit será el proteccionismo, la protección de la industria nacional a través de altos aranceles para favorecer la producción dentro del país.
será característico del arancel de 1826, de principio del siglo, y estará defendido por los gobiernos más conservadores, los liberales moderados y los gobiernos de la Restauración. Sin embargo, el librecambismo, nuevas ideas capitalistas, liberales que van surgiendo, el liberalismo económico, se va a ir potenciando a lo largo del siglo, sobre todo por los grupos más progresistas, que buscan la no intervención del Estado. Los progresistas, a través de la ley de ferrocarriles, la ley de minas, que permitía la existencia de compañías extranjeras, la formación de compañías extranjeras que explotarán estos productos, y a través de aranceles cada vez más bajos, llegando al límite en el arancel Figuerola, que es el más bajo que se establecerá durante el siglo, buscando una vertebración, una integración cada vez mayor de España en el comercio internacional. Finalmente, en este tiempo va a ir apareciendo progresivamente la banca moderna. Primero surgen bancos desde Carlos IV con el Banco de San Carlos, Fernando VII el Banco de San Fernando, después con Isabel II el Banco de Isabel II, hasta que se fusionan en el 56 creando el Banco de España, que se convierte en la primera principal unidad bancaria de toda España, también crediticio, etcétera, con unas funciones algo distintas a los bancos que conocemos hoy en día, pero que progresivamente irá adoptando el papel de un banco central. Emitirá moneda, se ocupará de regular los créditos, etcétera. Es el momento de los grandes inversores, los grandes especuladores y grandes capitalistas, como el Marqués de Salamanca, del cual ya habíamos hablado en su momento, y también de los grandes problemas económicos. En 1866 tiene lugar una gravísima crisis financiera que estalla en Reino Unido con la compañía Overend Gorney, Overend Gorney Company, que se consideraba el banquero de los bancos, una poderosísima organización financiera que había invertido mucho, sobre todo en ferrocarriles, pero estos habían ido creciendo su mercado y sus acciones hasta convertirse en una burbuja económica que acabó estallando, llevando a la quiebra de bancos y a la pérdida de inmensos capitales invertidos y a una crisis general que se irá expandiendo progresivamente en oleadas hasta llegar a España. Además, se tratará de regularizar el mercado interior y solucionar todos estos problemas de diversidad de medidas y de monedas que habíamos comentado, estableciendo la moneda única que será la peseta durante el sexenio revolucionario, como ya hemos comentado. Por eso tenemos los símbolos propios de este momento, un gobierno provisional basado en la soberanía nacional, como establece la Constitución del 69, con una representación de España que no lleva una corona, sino una corona almenada, es decir, no es una corona real, pues no era todavía una monarquía y por eso no tenemos el símbolo de los Borbones ni las coronas sobre el escudo. La banca moderna, desde el Banco de San Carlos, el Banco de San Fernando, el Banco de Isabel II y el Banco de Barcelona, estos dos últimos en la época de Isabel II, se dedicaban sobre todo a comprar deuda pública. Este sistema en el cual los propietarios individuales quedaban, por así decirlo, en deuda con el Estado y éste les tenía que pagar. Realmente ofrecerle un préstamo al Estado es una manera que tenía el país de obtener ingresos en momentos de crisis. El Banco de España en el 56 es la unificación de estos grandes bancos, después de la quiebra del cierre del Banco de San Carlos, el Banco de San Fernando, será el origen de un sistema bancario moderno. También en el 56 se crea la Ley de Bancos de Emisión, que permite la creación de entidades privadas, el Banco de Bilbao y el Banco de Santander, que no por casualidad están en el norte, utilizando el dinero de estos propietarios industriales y comerciales, que van a ser muy importantes. Y también a partir de este momento se van creando decenas de otras unidades bancarias más pequeñas como forma de aprovechar todo este crecimiento industrial, las minas, los ferrocarriles, las fábricas, etcétera, que se financian a través de acciones que llevan a un intensísimo juego en la bolsa que acabará estallando en 1866, cuando estos bancos británicos se quedan sin recursos
y a base de las olas de los movimientos económicos de una economía interrelacionada, mediante unos procesos que en realidad nos resultan muy familiares, pues son totalmente equivalentes al mundo en el que vivimos, se van cerrando los bancos y se potencia una enorme inestabilidad financiera que no se recuperará realmente hasta final de siglo. El desastre del 98, sin embargo, supondrá un breve alivio, pues a pesar de la pérdida de las colonias, con lo que supone de perder mercados, materias primas, hombres y recursos, supone la repatriación de capitales, es decir, muchas personas establecidas en Cuba y Puerto Rico, fundamentalmente, especialmente en Cuba, donde los ingenios azucareros, las grandes plantaciones de azúcar producían grandes fortunas, volvieron a España, los llamados indianos, que volvieron de las Indias, con sus fortunas o simplemente con su dinero, lo cual permitió una entrada importante de capitales en España, que llevó a la creación de bancos como el hispanoamericano. Progresivamente se va realizando la unificación y la modernización del sistema bancario, con el Banco de España como banco central ocupado de todos estos asuntos, con el desarrollo de la peseta en el 68, establecida como moneda única y oficial de España, y el banco se convierte en un banco al estilo moderno. Emitía moneda, recibía ahorros, es decir, las cajas de ahorros, y emitía préstamos a la población. Este es el final de este tema, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, no dejéis de acudir. Muchas gracias.